Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Enfoque de género en el trabajo virtual, que hace parte del 8º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. En el contexto del trabajo virtual, resulta oportuno incluir algunas reflexiones acerca de los criterios de enfoque diferencial de género, tomando en referencia los recientes acontecimientos derivados del trabajo en casa con ocasión de la pandemia del COVID-19. Por consiguiente, surge la imperiosa necesidad de capitalizar las experiencias que hemos venido superando y asimismo reflexionar sobre el futuro inmediato de este trabajo virtual, verificando la incidencia del enfoque de género en el desarrollo de las actividades laborales de nuestro día a día y en la normatividad reciente que la regula. Es de vital importancia recordar que la Ley 2121 del año 2021 sobre el trabajo remoto incluyó la obligación de corresponsabilidad frente a los ciudadanos a terceros. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas reflexiones trascendentales de la inclusión del concepto enfoque de género en el trabajo virtual y un énfasis que se hace dentro de la rama judicial. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Diana María Rodríguez Cantillo, abogada de la Universidad del Atlántico, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado, facilitadora en diplomados de Derecho y Género de la Defensoría del Pueblo, con formación en temas de género y trabajos de investigación académica afines a estos temas. Ha sido jueza penal municipal, civil municipal y civil del circuito. Actualmente la doctora Diana se desempeña como jueza primera civil del circuito especializado en restitución de tierras del Carmen de Bolívar. Doctora Diana María Rodríguez, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Un saludo muy caluroso desde el municipio del Carmen de Bolívar. Un saludo especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como también a los demás servidores y servidoras judiciales y demás personas que se conectan en esta videoconferencia. Pues bien, como se anunció de manera preliminar, el tema central de esta conferencia que ocupa la atención en esta tarde se titula El enfoque de género en el trabajo virtual. Ahora bien, este tema tiene vital importancia actualmente y se busca con esta presentación desarrollar una intervención acerca de la aplicación de las tecnologías y el enfoque de género en el trabajo remoto. Particularmente en esta oportunidad nos concentraremos en las disposiciones que bajo el tema mencionado trajo la Ley 2121 del año 2021 que reguló el trabajo remoto en nuestro territorio nacional. Adicionalmente haremos una verificación del contexto internacional y analizaremos si esta ley se ajusta a las recomendaciones emitidas por los comités que propenden por la implementación en nuestro país de instrumentos jurídicos como la Convención de la CEDAW y la Belén do Pará. Ahora bien, ¿de dónde surge la importancia para el estudio de este tema? Inicialmente debemos por empezar esgrimiendo que definitivamente la pandemia por la propagación del virus COVID-19 trajo unas profundas transformaciones en las modalidades como se desempeñaba el trabajo no solo en nuestro país, sino a nivel global. Esto trajo grandes retos y grandes desafíos y de manera abrupta nos introdujo en la implementación de las tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Para poder desempeñar el trabajo o el teletrabajo desde nuestros hogares. Sin embargo, es bien sabido
que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha profundizado y ampliado las desigualdades de género preexistentes. Ahora las mujeres se encuentran sobrerepresentadas en la primera línea de respuesta de la pandemia. Han asumido una mayor carga de trabajo debido a que deben conjugar varios roles al momento de desempeñar sus funciones. Han aumentado los índices de violencia doméstica debido a las circunstancias que llevaron a los estados a decretar confinamientos prolongados en cada uno de los países que se vieron afectados por este virus y por esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Ha generado grandes impactos en la economía y sobre todo en el empleo formal que veníamos conociendo en el desarrollo de los territorios. Grandes entidades como INMujeres, que es el Instituto Nacional de Mujeres, que es el ente rector de la Política Nacional de Igualdad de Género en países como México y Centroamérica, ha expedido un documento, Las Mujeres y el COVID-19, que permite certificar y validar toda esta información que les estoy dando. A continuación, y para poder ir entrando de manera organizada en el tema de esta tarde, debemos primero entender o tener una noción acerca de lo que significa o lo que implica el enfoque de género. A continuación, compartiré con ustedes unas diapositivas que nos permitirán entender o tener una mejor comprensión del tema a tratar en esta tarde. Ahí podemos tener algunos puntos claves para que podamos abordar este tema con mayor facilidad. Pues bien, cuando hablamos de enfoque de género, que es el primer tema que debemos tocar en esta hora, es importante hacer una breve reseña conceptual de lo que se entiende por enfoque de género. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se le asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes en los organismos internacionales y nacionales y por lo tanto repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. El género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica, social, cotidiana y privada de los individuos y determina las características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. Ahora, ¿cuál es el propósito de abordar el tema del trabajo remoto desde el enfoque de género? Tiene como objetivo principal esta conferencia identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo al sexo y a los constructos sociales asociados al sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, identificando brechas y patrones de discriminación. Ahora bien, seguimos entonces con otro tópico sumamente importante, el enfoque de género en el acceso y el uso de las TICs. En el sector de las TICs, que como todos bien sabemos es la definición de las tecnologías de la información y la comunicación, una de las brechas que existe está en el uso y la apropiación de esas tecnologías. Incorporar el enfoque de género en el uso de las TICs implica llevar a cabo un análisis acerca de las necesidades diferenciales de mujeres y hombres y las posibles barreras e impactos que pueden tener para acceder a las mismas. En este sentido, cuando hablamos de enfoque de género y el uso de las TICs, debemos entonces recordar aquella situación que planteaba de manera inicial al abordar el tema, y es que definitivamente la pandemia aceleró, ¿verdad?, el proceso de apropiación y de aprehensión del conocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras en torno al uso de las tecnologías en el desarrollo de nuestro trabajo. Quizás lo que nos hubiera tomado años o décadas, de manera abrupta en meses, nos impuso retos y desafíos para aprender a utilizar estas tecnologías y poder realizar el trabajo desde nuestras casas. La pandemia generada por la propagación del virus COVID-19 no solamente ocasionó una crisis sanitaria, humana y económica de carácter global, sino que introdujo a las naciones en un avance evolutivo en la implementación de las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, también representa una oportunidad para impulsar el acceso y el uso de herramientas tecnológicas por parte de las mujeres y proporciona un desafío para el desarrollo del teletrabajo en casa. En este punto es importante resaltar que la pandemia que aceleró el uso de la implementación de las TICs
impulsa el uso de nuevas tecnologías también para adultas mayores e incluso también permite el acceso a programas educativos desde el hogar, que ha permitido generar mayores espacios de calidad en la construcción de los roles y dinámicas familiares. A manera de ejemplo, les puedo contar que desde la seccional donde laboro actualmente, que es el Distrito Judicial de Bolívar, el Colegio de Jueces y Fiscales el año pasado proporcionó unos programas de capacitación totalmente gratuitos para sus colegiados y colegiadas, juezas, jueces y fiscales, para la mayor dominio y mayor claridad en el uso de las tecnologías de las comunicaciones y de todas estas herramientas que desde el Consejo Superior de la Judicatura se dispuso para los judiciales para poder realizar el trabajo privilegiando la virtualidad. Puedo decirles desde mi experiencia que la mayor parte o la concurrencia mayoritaria en estas capacitaciones fue por parte de mujeres en todos los rangos de edad. Mujeres jóvenes, mujeres en edad adulta, incluso ya colegas en edad ya casi que para pensionarse, lo cual indica que las mujeres tenemos un especial interés por aprender, por conocer y por estar a la vanguardia de los retos que hoy, por lo menos en el sector de la rama judicial, nos puso grandes desafíos al momento de administrar la justicia. Celebro todos estos espacios de capacitación, incluso que desde la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se ha presentado a toda la comunidad en general, porque incluso litigantes y usuarios de la justicia tienen acceso a este tipo de capacitaciones que nos han dotado de herramientas necesarias para enfrentar el trabajo en virtualidad. Ahora bien, pasando a otro tema muy importante, no quisiera empezar a hacer un análisis del contexto normativo local o nacional, sin antes acudir algunas recomendaciones efectuadas por parte del Comité de la CEDAW y el MECSEDI, efectuadas al Estado colombiano en torno a la inclusión del enfoque diferencial de género en materia legislativa. Como todos sabemos, el bloque de constitucionalidad instituido en nuestra Carta Política instruye al Estado colombiano a la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales. En el caso del enfoque de género, muy relevante recordar dos grandes convenciones: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en Belén do Pará, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. Desde dos frentes, desde la violencia y la discriminación, los comités constituidos por estas dos convenciones para velar en los países o en los estados partes la aplicación de las normas y para examinar los compromisos adquiridos por parte de ellos, es importante resaltar si en materia legislativa el Estado colombiano ha acatado estas recomendaciones que los comités antes mencionados han efectuado. Esto con miras a establecer y llegar ahora al campo específico de entender si la ley de trabajo remoto regulada en nuestro país cumple con estas recomendaciones, y la inclusión del enfoque de género es un concepto totalmente aplicable y validable en esta ley. En este sentido, debemos recordar que la CEDAW obliga al Estado colombiano a tomar medidas concretas para enfrentar la discriminación contra las mujeres mediante leyes, políticas y programas que permitan la garantía y el ejercicio real de los derechos. Es este el desafío actual: pasar del reconocimiento meramente formal de los derechos de las mujeres a su garantía, efectividad y ejercicio, en condiciones de igualdad con los hombres, y a las posibilidades de realizar las acciones de exigibilidad en los casos en que no se cumplen y de restablecimiento y reparación cuando estos sean vulnerados. En otro plano, y seguimos al tópico siguiente, vamos a ver entonces las recomendaciones efectuadas por el Comité MECSEDI, que se encarga de velar por el cumplimiento y correcta aplicación de la Convención de Belén do Pará en el territorio nacional como Estado parte. El CEDI felicita al Estado por los avances logrados durante este periodo en el desarrollo de las acciones orientadas a cumplir con los compromisos derivados de la Convención de Belén do Pará. Entre otros aspectos, se felicita el esfuerzo en la producción legislativa, así como por las sentencias de la Corte Constitucional que han asegurado el matrimonio de personas del mismo sexo y el derecho al aborto en 3 supuestos. Por otro lado, el CEDI
se conoce que el Estado colombiano, si bien presenta un importante marco legal que contempla en gran medida el compromiso legislativo asumido al ratificar la Convención de Belén do Pará, la brecha entre la normatividad y la realidad de las mujeres persiste en relación con la discriminación y la ocurrencia de graves violaciones a sus derechos humanos de acuerdo con los datos estadísticos consultados para este informe. ¿Y por qué extraje estas recomendaciones puntuales hechas por parte de los comités antes mencionados? Porque definitivamente existe, afortunadamente, en nuestro país cada día más un avance en la producción legislativa de normas con enfoque de género. Desde estos instrumentos jurídicos internacionales se han reconocido los esfuerzos que desde el Estado colombiano se han hecho por sacar en materia o producir en materia legislativa leyes con un enfoque diferencial de género que ayuden a disminuir los índices de discriminación contra la mujer, incluso la violencia contra la misma. Sin embargo, persiste una preocupación que tomo como propia en esta oportunidad y es entre la brecha que existe o la distancia que existe entre la producción legislativa y las realidades que día a día tenemos que enfrentar las mujeres cuando estamos sometidas también a la ley y a sus regulaciones internas. En este momento no solamente quisiera hablarles como una funcionaria judicial de la rama, sino también como una madre de una menor, de una niña de 5 años, y poder contarles también de manera un poco más práctica la experiencia que, al igual que muchas mujeres en el territorio nacional, hemos venido teniendo con el trabajo remoto y con los desafíos de la implementación de las tecnologías conjugados con los roles de cuidadoras, de madres cabezas de familia, algunas con madres menores, con personas dentro del núcleo familiar con situaciones especiales como condición de discapacidad, y si definitivamente la Ley 21 de 2021, por medio de la cual se crea el régimen del trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo, realmente cumple con el enfoque de género que desde estos comités se exige para nuestra nación. Pues bien, entonces ahora no queda otro camino más que hacer un análisis detallado y ya aterrizado acerca de las disposiciones con que cuenta la Ley 2121, que, insisto, reguló el trabajo remoto o trabajo virtual en el territorio nacional. Abordaremos este tema a continuación, primeramente viendo una obligada definición que para los efectos de la ley en mención comporta el concepto de trabajo remoto. Me permito entonces leerles. Es una forma de ejecución de contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral desde su inicio hasta su terminación se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo donde el empleador y trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados por el teletrabajo y o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. Entonces, al empezar a hacer un estudio detallado de esta ley, yo pude extraer aquellas normas puntuales que considero tienen un enfoque de género dentro de todo el contexto de la ley. A continuación, entonces, analizaremos dentro de la Ley 2121 de 2021 cuáles son las normas que, a mi juicio, cumplen con el enfoque de género. Vemos entonces en el artículo 4 los principios generales del trabajo remoto. Específicamente en el literal G, vemos cómo se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los contratos de trabajo que se organicen y ejecuten de manera remota, así como la igualdad de tratos para los trabajadores remotos. Como todos bien lo sabemos, la mujer ha sido históricamente sometida a tratos de discriminación que también son verificables en el aspecto laboral. Esta ley se encarga de traer una disposición específica
que privilegia la no discriminación en la selección o en los procesos de selección y ejecución de los contratos. A mi juicio, considero que es una disposición muy favorable que propende con los fines de la inclusión diferencial de género en materia legislativa. Ahora bien, vamos entonces a ver cómo la misma norma evolutivamente va trayendo ciertas reglas o ciertas disposiciones con un enfoque mucho más marcado en cuanto a género. El artículo 22 habla de la aplicación de normas respecto al tiempo de lactancia y dispone que el empleador garantizará en todo momento las horas de lactancia y los tiempos de licencia de maternidad a quien tiene derecho la madre trabajadora y la lactante sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales. Se celebra que desde la redacción de esta ley se haya tenido en cuenta esta especial condición que detentan muchas mujeres que pueden desempeñar sus labores desde el trabajo remoto y se propende por la garantía del derecho de las madres lactantes y las madres que se encuentren disfrutando de su licencia de maternidad. Ahora bien, en el artículo 23 vemos cómo se habla de la vinculación del sector especialmente protegido y dice, los empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución de contrato de trabajo remoto deberán promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos étnicos y o personas con discapacidad, privilegiando el trato igualitario y sobre todo el acceso igualitario a el mercado de empleo en nuestro país. Seguidamente, y este viene siendo uno de los artículos más importantes, a mi juicio, en torno al tema del trabajo remoto desde la perspectiva del enfoque de género, y es el artículo 24 que habla de las tareas de cuidados. Las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo de manera única el cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran de asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o a interrumpir la jornada con una autorización previa del empleador que permita la interrupción sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales. A todas luces, esta normatividad tiene en cuenta los roles que cumplen las mujeres dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, y prevé que se puedan interrumpir las jornadas o hacer una armonización de las tareas laborales con las de los roles propios del hogar, sin que esto se constituya en un impedimento, en una barrera de acceso a la mujer para el acceso al empleo en condiciones de virtualidad. Ahora bien, de estas disposiciones que hemos extraído de manera específica, quisiera expresar un panorama que he podido vislumbrar. Primero tengo unos interrogantes. Específicamente, aunque la ley es muy precisa y hay una inclusión directa de enfoque de género, se omite expresar o determinar el instrumento o herramienta idónea para materializar el ejercicio de los derechos que en ella se consignan. No se habla de algún tipo de comité de seguimiento, no se especifica si desde el Ministerio del Trabajo existe algún comité, alguna dirección con enfoque de género que permita la verificación de la realización de estos derechos. Ahora bien, recordemos que una de las recomendaciones efectuadas al Estado colombiano es lograr conciliar aquella brecha que hay entre la legislación y la realidad material que viven las mujeres. Considero a manera de sugerencia que sería importante generar un organismo que se encargue de velar por el cumplimiento de la garantía de estos valiosos derechos reconocidos en la Ley 2121. Ahora, me genera grandes preocupaciones, o una grande preocupación esta ley, en torno a la aplicación de las normas respecto al tiempo de lactancia y tareas de cuidado y la manera como el empleador puede supervisar estas tareas sin que se constituya una injerencia en la esfera íntima del trabajador o trabajadora.
Es importante que estos derechos no se constituyan en un pretexto para restringir el derecho a la intimidad que tienen todas las trabajadoras en cuanto a una labor como es la lactancia o el cuidado de terceros dentro del hogar. Adicionalmente, existen para mí unas evidencias que surgen de esta ley. Históricamente se ha podido, en lecturas que he podido realizar, se ha podido esgrimir por diversos autores que las crisis sanitarias profundizan las desigualdades sociales y económicas y desafortunadamente causan mayores estragos en las personas más vulnerables. La pandemia causada por la propagación del virus COVID-19 pone en evidencia las inequidades relacionadas con la división sexual del trabajo y la equidad de género a nivel global. Incluso se pudo desde la CEPAL generar un documento en el cual se pudo concluir que la pandemia ha generado mayor estrés en las mujeres por la sobrecarga en el trabajo desde la casa, porque además se han vuelto maestras y enfermeras. Y vuelvo y les digo, en esta materia quizás puedo yo representar a un porcentaje de la población de mis compañeras servidoras judiciales en la rama que tuvimos que compaginar las tareas del hogar con el cuidado de nuestros hijos porque las clases se encontraron suspendidas por largos periodos y adicionalmente cumplir con la función judicial de administrar justicia desde nuestras casas. Es muy notable que los índices de ansiedad, de estrés y de depresión aumentaron en esta época. Incluso también fue verificable que en los tiempos de confinamiento, los índices de violencia intrafamiliar subieron a niveles nunca antes vistos. Esto genera una preocupación y realmente en nada comporta un criterio para apoyar en un retroceso y que no prosigamos en este sendero que nos desafió una pandemia de implementar nuevas modalidades de trabajo. Considero que la solución está en poder identificar estos factores y que existan los mecanismos internos dentro de las empresas, no solamente del sector privado, sino del sector público, para poder acompañar a todas estas mujeres en estos procesos de armonización de los roles familiares y el cumplimiento de sus labores encomendadas en torno a la relación laboral que desempeñan. Quisiera darles un pequeño abrebocas de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Loyola y la Universidad de Málaga en España, publicado recientemente, que defiende que el confinamiento domiciliario debido a la pandemia provocó más problemas de salud mental a las mujeres que a los hombres. Liderado por el investigador Javier Fenollar Cortés, director del Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia de la universidad antes mencionada, increpó que en este estudio se demuestra que el comienzo del confinamiento provocado por el coronavirus respecto al sexo femenino mostró mayores síntomas depresivos, de ansiedad y de estrés. Lo importante también de todos esos estudios es que permiten realizar un diagnóstico para conjurar todos estos efectos colaterales nocivos que trajo la pandemia y el trabajo desde nuestros hogares. Indiscutiblemente, considero necesario que existan, insisto, al interior de las entidades, tanto del Estado como del sector privado, entes de control que puedan incluso generar o propender por la creación de políticas públicas al interior de las empresas que permitan salvaguardar los derechos de las mujeres. También celebro incluso que en este tema del acceso a las tecnologías, porque obviamente en toda la redacción de la ley 2121 constantemente se privilegia el uso de las TIC como una herramienta casi que imprescindible para el desarrollo del trabajo remoto, pero considero que las mujeres también hemos podido enfrentar estos desafíos. Como bien es sabido por pensamientos estereotipados que se arraigan en las sociedades de generación en generación, muchas veces se ha creído que la mujer no tiene ciertos perfiles o capacidades para desempeñar ciertas carreras o ciertos tipos de educación relacionados a la tecnología. Incluso es más común ver a hombres accediendo a programas educativos de ingenierías.
Sin embargo, el desafío en pandemia desde el trabajo virtual fue igual para hombres y mujeres. Y las mujeres hemos respondido a este compromiso de educarnos, ¿verdad? Y de avanzar en el uso de las herramientas tecnológicas. De los programas de formación al interior de las empresas, se debe privilegiar el ingreso al conocimiento también por parte de las mujeres para evitar discriminación entre unos y otros. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones de estas normas que puntualmente he extraído de la Ley 2121? Primero, debe haber un diagnóstico o un pequeño censo, si lo queremos denominar. Los empleadores deben identificar cuáles son las destinatarias dentro de sus empresas de estas normas con enfoque de género. Yo debo identificar cuáles de las mujeres que están vinculadas laboralmente en mi empresa son titulares de estos derechos y de estas regulaciones específicas o especiales respecto a madres lactantes, a mujeres que deben cumplir tareas de cuidado de acuerdo a la composición del núcleo familiar. Si no identificamos cuáles de las mujeres deben ser destinatarias de estas normas, pues sin lugar a dudas va a ser mucho más complejo la aplicación y la garantía de estos derechos. Ahora, se debe identificar a las mujeres trabajadoras que requieran apoyo con servicios de cuidados para menores de edad, personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Considero que desde las áreas de recursos humanos, tanto el sector público como privado, se deben adoptar protocolos de atención para la implementación de estas normas con enfoque de género. Debe haber un acompañamiento por parte del empleador para todas las destinatarias, insisto, de estas normas muy puntuales que trae la ley, insisto, con enfoque de género. Ahora bien, continuando con otra arista de este tema, debemos hablar de lo que ha sucedido en nuestra casa. ¿Cuáles son aquellas disposiciones o aquellas reglamentaciones con enfoque de género en la implementación del trabajo virtual al interior de la rama judicial? Como bien es sabido por todos ustedes, el año pasado de manera introspectiva llegó esta pandemia, lo cual ocasionó una suspensión de términos judiciales en todo el territorio nacional. Muy rápidamente, desde el Consejo Superior de la Judicatura se adoptaron disposiciones para reglamentar el teletrabajo, el trabajo en casa, privilegiando la virtualidad. De manera puntual examinaremos específicamente en el acuerdo PSJA 20-11-549 qué criterios diferenciales se aplicaron en este reglamento o en este acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. En la motivación que da paso a la regulación del trabajo en las dependencias judiciales se esgrimió que las medidas y protocolos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria buscan la protección especial de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, entre otros. Como podemos ver en este acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, se tuvo en consideración especiales condiciones de grupos poblacionales históricamente discriminados en nuestra sociedad. Seguidamente podemos pasar a otro punto y examinar en este año acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura que reguló los horarios de recepción y condiciones de trabajo en casa. Esto aplicable a todo el territorio nacional. En las condiciones de trabajo en casa se estipuló los magistrados, jueces, jefes y directores de dependencias administrativas con relación a sus equipos de trabajo establecerán las condiciones en que se encuentra cada uno de los servidores judiciales para desarrollar el trabajo en casa, identificando, entre otras, si los servidores judiciales están a cargo de hijos menores o en edad escolar y o adultos mayores o personas enfermas. Asimismo, dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2088 de 2021. En este sentido, podemos entonces vislumbrar que en efecto existe una armonía entre reglamentaciones, digamos, aplicable a todas las modalidades de trabajo,
como es la ley de trabajo remoto y las disposiciones internas que existen al interior de la rama judicial. Podemos entonces concluir con estos dos pequeños apartes que pude traerles en esta oportunidad y citarles, que definitivamente desde el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene el deber de de fijar el lineamiento para el desarrollo del trabajo en tiempos de pandemia, se tuvo en consideración este criterio diferencial. De esta manera también se cumplen con las recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW en torno a la implementación de estas políticas en el ejercicio de las actuaciones judiciales y la regulación del trabajo desde la rama judicial. Ahora bien, todo esto que hemos hablado en esta oportunidad vale entonces validarla con algunos datos interesantes de carácter estadístico que permiten entonces evidenciar qué impacto ha tenido el trabajo virtual tanto para mujeres o para hombres en el territorio nacional. A continuación vamos a ver unos datos interesantes que podemos entonces validar. No sin antes poder resaltar que el Ministerio del Trabajo ha tenido una preocupación especial por la igualdad de género en las relaciones laborales. En definitiva, se ha logrado extraer un documento muy importante del cual me propuse traer una breve reseña para poder establecer que la igualdad de género en el mundo del trabajo fomenta la igualdad y la equidad de género en las empresas como elemento estratégico para la competitividad. Identifica y reduce las brechas de género mediante la promoción y adopción de prácticas y políticas laborales sin sesgos de género. Impulsa la redistribución de los roles sociales involucrando a la mujer en espacios laborales tradicionalmente masculinos y viceversa. Algo de lo que les venía hablando en minutos anteriores, cómo también se ha podido superar ciertas barreras culturales de que ciertos oficios, profesiones o artes son privativos o privilegiados para un género u otro género. Impacta al personal con medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, incentivando la redistribución de los roles en el hogar con corresponsabilidad. Promueve una transformación cultural donde el trabajo de hombres y mujeres se valora por igual y se reconoce su aporte al desarrollo sostenible del país. Este valioso documento nos permite identificar la necesidad que existe actualmente y más en tiempos de post-pandemia, si se quiere decir, de la implementación del enfoque y la igualdad de género en las relaciones laborales. Ahora sí, entonces, procedemos a ver unos datos interesantes de carácter estadístico acerca del mercado laboral de las mujeres. Esta información fue tomada de un documento de la CEPAL sobre la base de fuentes oficiales y fue un estudio realizado en Colombia sobre la tasa de participación y desocupación por sexo entre los años de 2019 y 2020, arrojando unos, conclusiones en materia estadística que no hacen otra cosa distinta que soportar todas aquellas preocupaciones que desde la comunidad internacional se ha visto con el rol de las mujeres en el uso de las tecnologías y en el trabajo de virtualidad en tiempos de pandemia. En otra tabla, que a continuación les proyecto, se pueden ver entonces la tasa de participación y la tasa de ocupación y desocupación tanto en la población masculina como femenina en los años 2019 y 2020. En el caso particular de Colombia, se puede notar que en el trimestre de abril a junio del año 2020 fue aquel donde la crisis del virus COVID-19 producida con ocasión al virus COVID-19 tuvo un mayor impacto en nuestro territorio, siguiendo la tendencia obviamente de toda la región, porque lo sucedido en nuestro país no es una cosa distinta que no haya sucedido a nivel mundial. Las tasas de participación y ocupación registraron las caídas más bruscas, así como las tasas de desocupación registraron sus mayores alzas en el año. Sin embargo, destaca este informe que este fenómeno, aunque se observó tanto como para hombres como para mujeres,
sigue siendo más profunda la incidencia en la población de las mujeres. Los datos muestran además que hasta el primer trimestre del año 2021 no se alcanzaron los niveles de ocupación registrados previos a la pandemia. De hecho, el impacto ha sido tal que las tasas de ocupación femenina registradas en el trimestre de abril a junio del año 2020 no se registraban hace 2 décadas en nuestro país. Definitivamente, y como lo abordaba de manera inicial, la pandemia no solamente trajo estragos en la salud de los países, sino también en la economía. Y esto acentuó las brechas y las desigualdades existentes en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres. Todas estas situaciones agudizaron de manera notoria por todo este informe que podemos verificar el acceso de las mujeres al empleo y la desocupación en los rangos de los años antes analizados. Como sabemos, estos confinamientos trajo un detenimiento en el sector de la economía. Muchas empresas cerraron las puertas y empezaron a realizar despidos masivos. Y el sector que fue más afectado con este trauma social y económico fue el sector atribuido a las mujeres. Pues bien, en este sentido, entonces, para ir dando un poco de cierre a esta intervención, quisiera dejar algunas conclusiones que del estudio de este tema puedo arribar en esta hora. Lo primero es que resulta innegable el avance que en inclusión de género en materia legislativa ha mostrado el Estado colombiano. El desafío entonces continúa ¿dónde? En la reducción de la brecha entre el desarrollo formal y material de las garantías de la ley para considerar que en nuestro país haya una igualdad real y sustantiva de género. Insisto, es muy nutriva la producción legislativa, pero el llamado hoy desde todas las instituciones del Estado que intervienen en la aplicación de la ley es a reducir la desigualdad fáctica y real que existe actualmente en cuanto al género. Adicionalmente, se evidencia la necesidad de institucionalizar mecanismos y herramientas que permitan velar de manera directa por la garantía en el ejercicio de los derechos con enfoque de género en el desarrollo del trabajo virtual. Ahora bien, si desde estas dos convenciones importantes con las que inicié mi intervención, como instrumentos jurídicos de relevancia internacional para la eliminación de la discriminación contra la mujer y la violencia contra la mujer, hay organismos de control y verificación en los estados partes para poder analizar si de verdad se cumplen con las disposiciones en ellas contenidas, pues creo que de manera interna estamos en igual sentido llamados a crear órganos de control o órganos especializados. Sabemos que existe el Ministerio del Trabajo y muchas dependencias de orden regional y municipal adscritas a este ministerio, pero la gran pregunta hoy es, ¿existe una dependencia en específica encargada de verificar este gran logro y avance, y es el contenido de disposiciones con enfoque de género en el desarrollo del trabajo virtual y el uso de las tecnologías? Valga entonces concluir que es importante no solamente que la ley haya contenido esa disposición, sino que haya un mecanismo de control en su aplicación para garantizar los derechos en ellas contenidos. Adicionalmente, también podemos arribar a una tercera conclusión a continuación, y es generar una política de confianza y no regresión en los destinatarios del enfoque de género en el trabajo virtual. Las mujeres no deben incurrir en miedos y temores en el momento de exigir sus derechos. La virtualidad no puede ser un instrumento de regresión a las conquistas de los derechos en la modalidad presencial. Todos estos logros y avances que desde la rutinaria modalidad presencial se lograron obtener en favor del reconocimiento del derecho a las mujeres al acceso al trabajo y a las condiciones dignas de desempeñar el mismo, no pueden sufrir un retroceso en la modalidad de trabajo virtual. Se debe garantizar en esta nueva y contemporánea modalidad también
que todas las mujeres puedan tener el acceso a los derechos plenamente reconocidos en la ley y que adicionalmente esta modalidad de trabajo no genere en la conciencia colectiva la creencia de que se puede constituir en un retroceso. Efectivamente, cuando tocaba el tema de la posibilidad de ejercer el derecho a la lactancia dentro del trabajo remoto, tenía como gran preocupación o me persiste la preocupación en torno a cómo va a ser esa verificación o supervisión el empleador sin que constituya una injerencia en la intimidad de la mujer. Definitivamente, en ninguna medida esta ley puede constituir entonces un retroceso a esos derechos ya conquistados. Finalmente, podemos decir que las instituciones que ejercen los mecanismos de control deben estar a tono con la implementación de las TICs en el trabajo virtual a través de métodos virtuales, deben garantizar el pleno desarrollo de los derechos con enfoque de género reconocidos en la ley. Sabemos que el trabajo remoto es un trabajo distinto a la modalidad que veníamos observando en las relaciones, en el desarrollo de las relaciones laborales. Ha sido una necesidad imperiosa de los estados regular esta nueva modalidad de trabajo que de manera abrupta, insisto, trajo la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID-19. Pero a tono como de su desarrollo, también debe ser la manera como a través de los métodos virtuales se pueda verificar el cumplimiento de las labores realizadas por aquellas personas que se encuentran desde la virtualidad desempeñando sus labores y funciones, pero utilizando y privilegiando todo el tiempo la implementación de tecnologías de la información y la comunicación. Definitivamente hoy estamos, tanto hombres como mujeres, retados cada día más a sumergirnos en el avance de la ciencia y de la tecnología que se tomó definitivamente la manera de poder desempeñar nuestras funciones el día de hoy. El desafío es cada día responder a las necesidades que en el mundo van evolucionando constantemente y nos van marcando la pauta de cómo debemos desarrollar nuestro trabajo en casa. Esto teniendo en cuenta criterios primigenios como el enfoque diferencial de género. Muchísimas gracias por su atención y bueno, aquí estaré presta y atenta a responder las preguntas que puedan tener los receptores e interlocutores a esta conferencia. No quisiera culminar sin antes dejarle una frase valiosa, en mi juicio, para reflexionar. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Muchísimas gracias. Doctora Mónica. Doctora Diana, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿existe déficit de protección en materia de enfoque diferencial de género, aun cuando se cuenta con la ley de trabajo remoto? Pues claro, siguiendo con la línea anteriormente de intervención, en efecto sí considero que existe un déficit en los mecanismos e instrumentos de control de la implementación del trabajo remoto con enfoque de género a propósito de la promulgación de la ley 2121 de 2021, tema totalmente superable en materia legislativa con la articulación dentro de las dependencias que ya existen en el Estado colombiano desde el Ministerio del Trabajo, que se pueda velar por la garantía efectiva y real de los derechos con enfoque de género contenidos en esta ley. Siguiente pregunta. La ley 2121 del 2021 dispone de 6 meses para concertar la política de trabajo remoto. Doctora Diana, ¿cuál es el elemento indispensable que debe garantizarse en dicha política conforme a la aplicación del enfoque de género? Definitivamente, como lo pude esbozar en mi intervención, lo importante es diagnosticar de manera primaria cuáles son las destinatarias de esas leyes con enfoque de género. Adicionalmente, buscar que el desarrollo de las labores con la garantía de estos derechos se haga de manera
digamos, armonizada y concertada entre empleador y trabajadora, y que en ninguna manera esto dé paso a restringir los derechos ya conquistados por las mujeres, que hemos paso a paso históricamente superado muchas situaciones de discriminación en el entorno laboral. Definitivamente es una ley al lugar, apropiada, apenas justa y necesaria en este, digamos, entorno de pospandemia que nos obliga a avanzar en el tema y en la modalidad de desarrollar las relaciones laborales. Pero definitivamente debe haber un mecanismo que articule las necesidades de aquellas mujeres que son destinatarias de estas normas con las entidades de control o con los empleadores que se encargan de supervisar las labores por ellas realizadas. Doctora Diana, con relación a la implementación del trabajo remoto en la Ley 2121, que contempla la implementación de campañas de socialización en entidades públicas y privadas, ¿cuáles son esos retos del trabajo virtual desde la óptica del enfoque de género? Definitivamente, y volvemos a una idea muy reiterativa, y es que definitivamente la producción legislativa se encuentra. Realmente sí hay normas y disposiciones con enfoque de género. ¿Dónde está el reto? En que las ciudadanas conozcan estas normas, que desde las empresas, tanto del sector público como privado, porque la ley no hace distinción alguna en este sentido, se pueda generar la implementación de políticas públicas de prevención y aplicación de esta modalidad de trabajo sin que se implique o que sin que se propenda por la discriminación o por la afectación de las garantías de las mujeres que desempeñan su trabajo en virtualidad. Definitivamente la sensibilización y la socialización son herramientas idóneas para la protección de los derechos de la mujer, que actualmente se ve desafiada al uso de las tecnologías y a incursionar en el trabajo remoto, en las relaciones laborales que surgen en distintas entidades, no solamente del Estado, insisto, sino también desde el sector privado empresarial. Estamos llamadas entonces a conocer, a entender, a dar sentido y alcance a cada una de las normas que la Ley 2121 de 2021 trae con esta revolución del trabajo remoto y la legalización y la formalización de esta modalidad de trabajo en el territorio nacional. Insisto que desde el Ministerio del Trabajo se deben generar políticas de prevención, de socialización y de sensibilización para entender las implicaciones de estas normas específicas con enfoque de género, que considero son una gran conquista en el avance de la realización y materialización de los derechos de las mujeres. Doctora Diana, tenemos aquí otras preguntas en el chat. Voy a hacer una de ellas ya para terminar. ¿Cómo se integra este cuerpo normativo con la caracterización de la mujer cabeza de familia y el instrumento adoptado por la administración judicial y líderes de despacho? Correcto. Cuando la norma trae una previsión en cuanto a aquellas personas, porque inicialmente no hace la distinción entre hombres y mujeres, personas que tienen a su cargo o que ejercen la labor de cuidadores, lo que pudimos analizar de manera previa es que por estudios realizados no solamente en nuestro país, sino en toda la región latinoamericana, específicamente en el INTEC de las mujeres de México, se pudo determinar que entre hombres y mujeres, quienes cumplen mayoritariamente el rol de cuidado de personas dentro del núcleo familiar son las mujeres. Identificado lo anterior, podemos entonces, en el caso puntual entiendo que se plantea desde la rama judicial, entender que las madres cabezas de familia están con mayor razón incluidas en esta modalidad porque tienen de manera unitaria a cargo el cuidado de sus hijos. Entonces podemos rescatar aquellas previsiones específicas que extraen los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura que regularon de manera específica la realización del trabajo al interior de la rama judicial, privilegiando la virtualidad, teniendo como criterio diferencial de género la consideración de aquellas mujeres que tengan personas a su cargo menores
con discapacidad o de alguna situación especial que amerite la conjugación y la armonización de las tareas y del cumplimiento propio de las funciones y el cuidado y el despliegue de los roles propios que se realizan dentro del hogar. Un agradecimiento muy especial, doctora Diana María Rodríguez, por su excelente explicación acerca de los criterios de enfoque diferencial de género en el trabajo remoto, la importancia de la Ley 2121 del 2021, que marca precisamente esas pautas sobre las personas que trabajan de manera virtual y que acreditan tener a su cargo de manera única el cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que conviven con el trabajador remoto y que requieren asistencia específica. Asimismo, porque se tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y, como lo dijo doctora Diana, iba a interrumpir la jornada con una autorización previa del empleador que permita la interrupción. De igual forma, por validar la aplicación del enfoque de género y los impactos de la garantía de cuidados a terceros en mujeres cabeza de familia, lactantes, con hijos menores o dependientes, a fin de construir una política equilibrada en el trabajo remoto en Colombia. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.